El ejemplo 2 ya tenemos un circuito un poco más complejo y nos dice, aplique el teorema de la superposición para hallar I sub O en el circuito de la figura. ¿Dónde está I sub O? I sub O sale de este nodo y atraviesa la resistencia de 5 ohms. ¿Sí? Tenemos dos fuentes independientes una de corriente y una de voltaje, y tenemos una fuente dependiente de voltaje. Realicemos este circuito. Muy bien, el segundo ejercicio propuesto para este día, vemos uno un poquito más complejo, ¿verdad? Que contamos con dos fuentes independientes, una de corriente y una de voltaje, de 4 amperios y 20 voltios respectivamente. También notamos de que tenemos una fuente dependiente, es una fuente de voltaje que depende de corriente. Esta se deja intacta, no se toca. Esta no hay que anularla. Entonces, por lo tanto, las contribuciones que vamos a tener en este caso solo van a ser de la fuente de voltaje y la fuente de corriente, que estas sí son independientes. El objetivo de este ejercicio es determinar la corriente I sub O, ¿verdad? Que sale de este nodo y atraviesa la resistencia de 5 ohmios. Aquí solo he puesto los valores de la resistencia, con el entendido que todos son ohmios, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener acá es I sub O, ¿verdad? La respuesta final de I sub O va a ser igual a la suma de las contribuciones, es decir, vamos a tener una I sub O prima, llamémosle así, más otra I sub O, pero 2 prima, ¿verdad? La corriente I sub O prima la vamos a obtener debido a la fuente, en este caso, de 4 amperios. Esa contribución la vamos a sumar a la que se genera debido a la fuente, en este caso, de 20 voltios. ¿Sí? Yo puedo aquí arbitrariamente, yo he dicho que la primera contribución va a ser de la fuente de 4 amperios, pero pude haber dicho de que, pude haber decidido tomar que la I sub O iba a ser de la fuente de 20, es decir, puedo intercambiarlas, no hay problema. No importa, el orden ahí no importa, ¿verdad? Entonces, eso significa que cuando yo voy a hacer la primera contribución, voy a encontrar la primera contribución que sería I sub O. ¿Qué significa eso? Que voy a dejar activa la fuente de 4 amperios, esta de acá, y voy a dejar inactiva la fuente de 20, esta de acá. Quiere decir de que voy a anular esta fuente y la voy a convertir en un cortocircuito, es decir, un cable que atraviesa, ¿verdad? Un cable que une estos dos terminales. Ahora vamos a encontrar la contribución de la fuente de 20 voltios. Quiere decir de que la fuente de 20 voltios esta vez la voy a dejar activa. Y la que voy a dejar inactiva va a ser la fuente de 4 amperios. Cuando deje inactiva esta fuente de 4 amperios, lo que voy a tener es un circuito abierto. Veamos cómo nos queda. Bueno, el circuito me queda de esta forma, ¿verdad? Pero vamos a anotar aquí cosas importantes. Primeramente, dijimos de que íbamos a dejar activa la fuente de 4 amperios e inactiva la fuente de 20 amperios. Aquí estaba la fuente de 20 amperios. Por lo tanto, si la dejo inactiva, como es una fuente de voltaje, eso me queda como un cortocircuito, ¿ya? Un cable, ¿ya? Me falta que redibujar algo acá. Acá va a ir, ¿verdad? Aquí va a ir I sub O. Pero ¿cuál I sub O? Como es la contribución, la primera contribución de la fuente
Entonces va a ser I sub O'. Por lo tanto, la fuente dependiente de voltaje va a ser 5 en la misma ganancia por I sub O', ¿verdad? I sub O'. Eso es importante que no pierdan de vista, ¿verdad? En este caso, la fuente depende, esta fuente depende de esta corriente I sub O'. Si es esta I sub O' la que estoy encontrando, aquí también debe ser I sub O'. Entonces, seguido de esto, lo que tenemos que hacer es aplicar alguna de las técnicas de análisis de circuitos eléctricos. Siempre trate de buscar la que sea más fácil de aplicar. En este caso, yo propongo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, o en otras palabras, análisis de Mayer. Entonces yo voy a asignar una corriente aquí que le voy a llamar I sub 1. Aquí voy a proponer una corriente de malla I sub 2, y aquí una corriente de malla I sub 3. Tengo tres mallas, tres corrientes de mallas, ¿verdad? Así es que empiezo a analizar. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? I sub O. De tal forma que I sub O', perdón. Entonces, yo logro rápidamente identificar que I sub O atraviesa esta resistencia de 5 ohmios, y esta resistencia es una resistencia compartida. Está compartida entre la malla 1 y la malla 3. Por lo tanto, la corriente I sub O' va a ser igual, ¿verdad?, a la corriente I sub 1. Digamos que yo, ¿verdad?, hipotéticamente, bueno, aquí yo defino una polaridad, va a ser igual a I sub 1, que entra en el terminal positivo, I sub 1 menos I sub 3. ¿Sí? Quiere decir que I sub O' es la corriente neta que atraviesa la resistencia de 5 ohms. Entonces, mi objetivo va a ser encontrar I sub 1 e I sub 3. Pero si ustedes se fijan, como hemos aprendido en anteriores clases, I sub 1, ¿verdad?, al hacer este recorrido, vemos que está la fuente de 4 amperios, ¿verdad? I sub 1, es decir, la malla 1 es una malla externa, una malla que está en un extremo. Y como está esta fuente de 4 amperios, entonces de una sola vez logramos definir que I sub 1 es igual a 4 amperios, ¿verdad? Pero no es suficiente, necesito hacer análisis de mallas para encontrar I sub 3. Por lo tanto, voy a hacer LBK. LBK, ¿en dónde? Malla 2. ¿Por qué no hay malla 1? Porque ya tengo la corriente I sub 1. Entonces tengo que hacer LBK en la malla 2 y también en la malla 3. Ya la ecuación me quedaría menos 3 y 1 más 3 más 2, 5, más 1, 6. 6 y 2 menos 1 por I3. Menos 1 por I3. La trayectoria me indica de que entra por el terminal negativo de la fuente, menos 5 I sub 0 igual a 0. Bueno, este I sub 0 es prima. ¿Sí? Acá. Muy bien. Entonces, en este caso, ya cuento con la corriente I sub 1 acá. Entonces me quedaría menos 3 por 4 más 6 y 2 menos 1 I sub 3 menos ¿verdad? Ya ordenado, la ecuación me quedaría 6 y 2 menos 1 I sub 3 menos 5 I sub 0. Este 3 por 4, 12, negativo. Al pasar al otro lado me quedaría positivo. Y aquí tengo la primera ecuación. Ahí está. Ya me molesta
ecuación 1', ¿verdad? Ahora apliquemos ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 3. Bueno, ahora al aplicar la ley de voltajes o análisis de mallas en la malla 3, me quedaría menos 5 y 1 menos 1 y 2 más 5 más 1, 6 más 4, 10 y 3. Y ahora la fuente dependiente. Veo que la trayectoria de la I3 entra en el terminal positivo de la fuente dependiente. Me quedaría 5 y sub O prima, todo eso igual a 0. ¿Verdad? Una vez más podemos sustituir aquí el valor de la corriente I1. Entonces me quedaría acá menos 5 por 4 menos 1 y 2 más 10 y 3 más 5. No se les olvide poner el prima, ¿verdad? Porque eso les podría causar alguna confusión. Entonces quedaría acá ya arreglado la ecuación. Quedaría menos 1 y sub 2 más 10 y sub 3 más 5 y sub 0 prima igual 5 por 4, 20 negativo. Al pasar al otro lado quedaría como positivo. Y aquí tengo la ecuación 2'. Bueno, ya tengo dos ecuaciones, pero son tres incógnitas las que tengo. ¿Cuáles son las incógnitas? Es I sub 0', que es la que ando buscando, I sub 3 e I sub 2. La ecuación 1 y 2 que acabo de sacar están en términos de esas tres incógnitas. Por lo tanto, necesito una ecuación más para poder resolver la ecuación. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la tercera ecuación? Precisamente aplicando la misma igualdad que veíamos acá, solo que en este caso sería en términos de I O'. En este caso, I sub O' es la corriente que atraviesa la resistencia de 5 ohmios. Por lo tanto, esa es la corriente neta de esa resistencia. Entonces va a ser igual a corriente I sub 1 menos la corriente I sub 3. Entonces sería I sub 0', ¿verdad? Va a ser igual a I sub 1, ¿verdad? Más, perdón, menos, ¿verdad? Porque esta entra en el terminal positivo y esta entra en el terminal negativo, menos I sub 3. Entonces tengo acá esta ecuación. Si yo arreglo esta ecuación a manera que me quede igual que las ecuaciones anteriores, entonces yo tendría que meter, para poder entender cómo se ha salido, tenía que meter la I sub 2, que en este caso I sub 2 aquí es igual a 0. Pero yo voy a tratar de hacer ese arreglo. Entonces sería, voy a pasar I sub 1, bueno, tengo acá I sub 0' es igual, I sub 1 yo sé que es igual a 4, menos I sub 3, ¿verdad? Si yo quiero meter aquí I sub 2 más 0 por I sub 2, ¿me entienden? Porque I sub 2 aquí no está, es igual a 0, pero yo la voy a meter aquí para poder entender el arreglo que voy a hacer. Entonces voy a ordenar esta ecuación como la tengo ordenada en las ecuaciones anteriores, de tal forma que voy a pasar esta I sub 0, I sub 0' al otro lado. Me va a quedar 0 es igual a 4 menos I sub 3 más 0 por I sub 2, ¿verdad? Menos I sub 0'. Si yo reordeno esta ecuación como las ecuaciones anteriores, me va a quedar ya desde este lado, me va a quedar
0 y sub 2, ¿verdad? Menos y sub 3 menos, ¿verdad? Igual a menos 4. Ahí, así me va a quedar la ecuación. Y aquí tengo la ecuación número 3. Acuérdense de que estos términos, aquí si aquí está el 1 y aquí está 1 también, ¿verdad? Entonces ya tengo, esta sería la tercera ecuación, ecuación 3', ¿verdad? Entonces yo lo que trato de hacer es fabricar una ecuación, una tercera ecuación que sea igual a las dos ecuaciones anteriores para así meterlas a la calculadora. Ahora tendríamos que meterlas a la calculadora, las tres ecuaciones, a ver cuánto nos da. Ok, he escrito de forma aparte las tres ecuaciones que están involucradas en este ejercicio, en la primera contribución nada más. Entonces tenemos aquí las ecuaciones. Les voy a enseñar acá, para aquellos que quizás todavía no han utilizado la calculadora, les voy a mostrar cómo meter los valores, ¿verdad? Estos valores, estas ecuaciones a la calculadora. Lo que nosotros vamos a hacer es meter nada más solo las constantes, es decir, los valores que acompañan a las incógnitas. Entonces, tenemos acá, esta es una calculadora FX 991, entonces la encendemos, ¿verdad? Apretamos la tecla Mod y buscamos la opción 5, digitamos 5, ¿verdad? Ahí nos despliega 4 opciones. Vamos a nosotros a utilizar la número 2. ¿Por qué la número 2? Porque son 3 incógnitas. La número 1, la opción 1 es para 2 incógnitas. Es decir, para 2 incógnitas, 2 ecuaciones. Pero en este caso tenemos 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Entonces vamos a digitar el número 2. Y nos va a desplegar ahí una matriz donde tenemos la fila 1. En la fila 1 van a ir solo los factores o las constantes de las incógnitas, ¿verdad? En este caso, los constantes de la ecuación 1. Es decir, 6, digitamos 6, le damos igual, ¿verdad? Menos 1, igual, ahí se va poniendo. Menos 5, digitamos la tecla menos, y luego el 5. Y luego, después del igual, que es el número 12, ¿verdad? Ese corresponde a la columna D. Digitamos 12 y le damos igual. Hacemos precisamente lo mismo con la ecuación 2. Menos 1, 10 positivo. No sé si se logra ver ahí, ahí está. 10 positivo y 5 positivo. Ahora 20, que es la igual. La tercera fila corresponde a la ecuación número 3. 0, en este caso es 0, ¿verdad? El valor que acompaña a la I2. Menos 1. Menos 1. Igual a menos 4. Menos 4. Ya. Ahora damos igual de nuevo. Y la primera incógnita nos la define la calculadora con la letra X. Pero en realidad, en nuestro ejercicio, ese X es igual a la I2, porque es la primera que está en cada una de las ecuaciones. Le damos igual otra vez. Ese valor, 16 sobre 17, representa la I3. Y la I sub O' es igual a 3, 1, 17. Vamos a ver, serían 52 entre 17. Ese sería el valor de I sub O'. Entonces, tenemos, la que nos interesa es I sub O', que es igual a 52 sobre 17 amperios. Y ya tenemos acá la primera contribución, que representa la contribución de la fuente de 4 amperios.
Si se fijan, hemos tenido que hacer análisis de mallas para obtener este valor. Muy bien, ahora vamos a calcular la contribución de la fuente de 20 voltios. Por lo tanto, esta queda activa y la que va a quedar inactiva es la fuente de 4 amperios. Quiere decir que la voy a quitar y cuando yo desactivo una fuente de corriente, me queda un circuito abierto de esa forma. Quiere decir de que la malla 1 desaparece. Ya no puedo analizarlo porque no pasa ninguna corriente por esta malla, debido a que he cortocircuitado con las tijeras, he cortado ese cable, ¿verdad? No pasa ninguna corriente. Por lo tanto, aquí ya no va a ser I sub O', sino que va a ser I sub O 2'. Y aquí también 2'. ¿Estamos? Entonces lo que tengo que hacer es, de igual manera, volver a hacer análisis de mallas entre estas dos mallas para poder encontrar el valor de I sub O. Pero aquí hay algo interesante que ver en este caso. Yo veo que I sub O 2' va hacia abajo, ¿verdad? Y también veo que I sub 3, en este caso, viene hacia arriba, en el sentido contrario. Entonces, yo lo que voy a hacer, lo que veo aquí es que, bueno, I sub O 2' va a ser igual a menos I sub 3. ¿Por qué menos? Porque van en sentido contrario. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es hacer análisis de malla, ¿verdad? En este caso, voy a hacer análisis de malla. En la malla 2, ¿cómo sería? LBK malla 2. Así lo voy a llamar, malla 2. Entonces sería 3 más 2, 5, más 1, 6. Sería 6 y 2 menos 1 y 3, siguiendo la trayectoria, menos 5 I sub O 2', eso es igual a 0. ¿Verdad? Eso es igual a 0. Pero, si ustedes se fijan, ya I sub O ya había definido que es igual a menos I sub 3. Entonces, yo voy a sustituir acá, acá puedo sustituir, o al mismo tiempo puedo decir yo que I sub 3 es igual a menos I sub O 2'. Es lo mismo, al revés, es decir, lo mismo al revés. Entonces me quedaría acá sustituyendo 6 y 2 menos 1 y 3. Y 3 es igual a menos I sub O 2' menos 5 I sub O 2' igual a 0. ¿Verdad? Entonces me quedaría ya la ecuación 6 y 2 menos por menos más 1 I sub 0 2' menos 5 I sub 0 2' igual a 0. ¿Ya? Arreglando aquí tenemos dos términos semejantes, menos 5 más 1 menos 4. Entonces me quedaría 6 y 2 menos 4 I sub 0 igual a 0. ¿Ya? Y tengo la primera ecuación acá. Voy a utilizar el azul. Esta sería la ecuación 1, 2'.
Ahora voy a realizar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 3. L de K, malla 3. ¿Cómo me quedaría? En orden. Sería menos la compartida 1 y 2 más 5 más 1, 6, más 4, 10 y 3. Sigo la trayectoria acá, más 5 y sub 0, 2 prima. Sigo la trayectoria aquí, menos 20 igual a 0, ¿verdad? Aquí lo que me queda hacer es sustituir I sub 3 es igual a menos I sub O, la puedo sustituir acá, ¿verdad? Y el 20 va a quedar al otro lado, entonces me quedaría menos 1 I sub 2 más 10 por menos I sub 0, 2 prima, más 5 I sub 0, 2 prima, igual 20, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar, ya de una sola vez, aquí me va a quedar menos, hagámoslo, menos 1 I sub 2 más por menos 10 I sub 0, 2 prima, más 5 I sub 0, 2 prima, igual a 20. Operando estos dos términos que son iguales, me quedaría menos 10 más 5, menos 5 I sub 2, I sub 0, menos 1 y 2, menos 5 y sub O, 2 prima, igual a 20. Y aquí tengo la ecuación 2 prima. Ok, bueno, entonces nos quedan estas dos ecuaciones. Si ustedes se fijan, bueno, son dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces vamos a utilizar la calculadora. Vamos a darle a la tecla Mod, ¿verdad? A la tecla Mod. Y presionamos la tecla número 5. Y hoy vamos a utilizar la opción número 1. ¿Por qué? Porque son dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, número 1. Y digitamos las constantes de cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, en la fila 1 vamos a digitar 6, le damos igual, menos 4, igual, y como es 0, toda esa ecuación es igual a 0, entonces presionamos 0. Ahora la fila 2 sería menos 1, menos 5, igual a 20. Ahí está. Le damos igual otra vez. Entonces me dice que x es igual a menos 40.17. Ese x es igual, en este caso, a y sub 2. Apretamos igual otra vez. Y nos dice que y es igual a menos 60 sobre 17. Ese menos 60 sobre 17 es y sub 0, 2 prima, el que andamos buscando. Entonces tenemos y sub 0, 2 prima, es igual a menos 60 sobre 17 amperios. Por lo tanto, tenemos ya la segunda contribución de la respuesta final, de la respuesta total. Ahora, lo que quedaría es, como respuesta, ¿verdad? Como respuesta sería sumar las dos contribuciones para obtener el valor de I sub O. Entonces, I sub O, según lo que teníamos escrito anteriormente, va a ser igual a I sub O' más I sub O 2'. Va a ser igual a 52 sobre 17 más menos 60
sobre 17. ¿Sí? Entonces hacemos la suma ahí. Sería 52 sobre 17. Más por menos, te queda menos. Menos 60 y 7. Me queda I sub O como respuesta. Bueno, lo voy a escribir acá. ¿Verdad? I sub O es igual a menos 6 sobre 17 amperios. Y esta es la respuesta. ¿Verdad? Entonces, de esta forma hemos nosotros realizado el segundo ejercicio, un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos 3 mallas y tenemos también una fuente dependiente de corriente. Así es que este es el procedimiento que se lleva para el teorema de superposición, y cualquier duda, cualquier consulta, pues estoy para poderles responder. Y bueno, tengo también para que ustedes los hagan en sus casas, tengo tres ejercicios propuestos. En este caso, tenemos el primero que dice aplique el teorema de la superposición para hallar B sub O, que está acá, en el circuito de la figura. Tenemos dos fuentes, una de corriente de 5 amperios y una de voltaje 12. Y para que ustedes sepan si han aplicado muy bien el teorema, les doy la respuesta. 7.4 voltios este voltaje B sub O. El siguiente ejercicio propuesto se trata de un circuito que tiene una fuente dependiente de corriente. Bueno, es una fuente una fuente de corriente que depende de voltaje, ¿sí? Dice, aplica el teorema de la superposición para hallar Bx. Bx, ¿cuál es Bx? El voltaje de este nodo. Bueno, como hemos aprendido en análisis nodal, este voltaje Bx está con respecto a la referencia. La respuesta 31.25. Así es que háganlo, muchachos. Cada uno de estos ejercicios propuestos ustedes deben de realizarlos si quieren con la respectiva comprobación en el simulador PSpice. Y por último quiero proponerles este circuito interesante. El circuito, lo saqué del libro de William Hyatt, Análisis de circuito en ingeniería, sexta edición. Tenemos 3 fuentes independientes, una de voltaje y 2 de corriente. Pero fíjense qué es lo que nos piden acá. ¿Cuál de las fuentes del circuito contribuye más a la potencia disipada en el resistor de 2 ohmios? Es decir, esta resistencia de 2 ohmios. Me pregunta, ¿cuál de estas 3 fuentes contribuye más a la potencia disipada en este resistor? ¿Qué es lo que me está preguntando? Lo que me está preguntando es que tengo que calcular la potencia disipada en este resistor por cada una de las contribuciones de las fuentes que tengo ahí. Por ejemplo, voy a encontrar la contribución, la potencia disipada debido a la contribución de 5 voltios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a anular las dos fuentes de corriente y voy a encontrar la potencia de este resistor de 2 ohmios. ¿Qué quiere decir? Que tengo que encontrar el voltaje que hay entre los terminales de esta resistencia y la corriente que atraviesa la resistencia. Multiplico voltaje por corriente, voy a tener el valor de la potencia. Luego hago ese mismo procedimiento, pero dejando activas o encontrando las contribuciones de las otras 2 fuentes. Quiere decir, por ejemplo, si voy a encontrar la potencia debido a la contribución de la fuente de 1 amperio, voy a anular la de 5 voltios y la de 3 amperios. Esta me va a quedar un circuito, un cortocircuito, y aquí me va a quedar un circuito. Entonces, y
con ese nuevo circuito voy a encontrar otra vez el voltaje y la corriente de la resistencia de 2 ohmios. Multiplico esos dos valores y voy a tener la potencia debido a la contribución de 1 amperio. Lo mismo voy a hacer con la fuente de 3 amperios. Luego voy a comparar de esas tres potencias que yo he calculado en esta resistencia, voy a calcular cuál es la mayor. Y esa el que sea la potencia que sea mayor, entonces esa potencia es la fuente que contribuye de mayor medida a la potencia disipada de 2 ohmios. La otra pregunta, la que contribuye menos. Bueno, prácticamente hacer de nuevo la comparación y ver cuál de las potencias, cuál de ellas es la menor, y la que sea menor, pues esa potencia es la que corresponde a la fuente determinada. Y la otra es cuál es la potencia que se disipa en el resistor de 2 ohms. No es más que sumar las tres potencias que yo encuentre ahí. Es decir, que sume cada una de las contribuciones, es decir, 3, cada una de las contribuciones que me determinan estas fuentes. Muy bien, ánimo, háganlo, estoy muy pendiente de ustedes. Quisiera recibir este circuito, ¿verdad? Hecho, ¿verdad? Tómenle fotos, háganlo de forma ordenada, tómenle fotos y mándenmelas. Mándenlas a mi correo o al aula digital mejor. Envíenla al aula digital. Por ahí voy a poner para habilitar para que ustedes puedan poner sus archivos. Bueno, muchachos, yo sé que posiblemente han de haber muchas preguntas, algunas que ustedes tengan, y sé muy bien que posiblemente por las condiciones en las que estamos, la pizarra tan pequeña, pueda haber algún momento en que nos perdimos, pero no se preocupen, la ventaja de esto es que ustedes pueden ver el video varias veces y posiblemente las dudas las puedan solventar si ven repetidamente el video. Pero si no, pues comuníquense conmigo, yo les voy a escribir en el aula digital y les voy a decir ahí cómo es que podemos comunicarnos para que usted pueda despejar sus dudas. Pero sí, hay que estudiar, por favor. También realicemos los ejercicios que les propongo ahí en el video y también el ejercicio que les dejé yo en la última clase cuando pues, suspendimos. Entonces, de antemano, agradecerles mucho. Van a disculpar, por favor. Disculpen, por favor, si no soy el mejor en explicar o también si no soy el mejor en hacer videos. Pero todo esto es parte de los esfuerzos que estamos haciendo para poder llegar a ustedes con los temas. Y pues en esto estamos trabajando muy duro para que podamos acercarnos a ustedes de manera virtual. Así es que les saludo, muchas gracias por su atención. Espero nos sigamos viendo virtualmente la próxima semana con el tema de Tegelín. Chao.